Contrapunto Primera Emisión. Contrapunto Primera. A esta hora de la mañana, primero le pido disculpas al doctor René Ortiz. Él debe comprendernos un poquito porque nuestro invitado, el anterior, se había perdido, no llegaba, llegó y usted sabe también como una regla de educación, una norma de educación. Tampoco no lo vamos a dejar que hable 10 minutos, 8 minutos, y por eso mis sentidas disculpas, doctor Ortiz. ¿Cómo le va? Bienvenido a Huancavelica 830M. Muy buenos días. Muy buenos días, señor economista. A las órdenes, estoy muy gustoso de participar en su programa esta mañana y permítame primero saludar a su distinguida audiencia. Muchas gracias, doctor. Bueno, usted como experto petrolero, porque nada más ni nada menos, usted fue secretario del cártel de la OPEP, lo recuerdo clarito, luego fue ministro de Energías y Minas acá en el país, fundador y presidente de la Asociación de la Industria de Hidrocarburos del Ecuador, y actualmente preside la Asociación Nacional de Empresarios, debo entenderlo, empresarios petroleros. El mundo del petróleo es un mundo muy complejo, muy técnico. Tampoco hay tanta, como se dice, tanta gente ahí. Pero no deja de ser complejo, doctor Ortiz. Pero es una opción siempre para el Ecuador, el petróleo. Recuerde usted que desde el boom petrolero el Ecuador cambió totalmente, no sé si para bien o para mal, pero cambió. Pero desde aquella vez que tuvimos el boom petrolero, todas estas décadas, fíjese usted, doctor, en su experiencia, ¿no? ¿Por qué los gobiernos no se preocuparon, por ejemplo, de no solamente hacer una refinería, que es la de Esmeraldas, que por ahí está a medio mal traer, y una sola refinería? Perú no tiene petróleo y tiene 2 refinerías. Colombia no tenía mayormente petróleo hasta hace unas 2 décadas, 3 décadas, y ahora tiene 1 millón de barriles diarios que produce y tiene varias refinerías, y los gobiernos no se preocuparon tampoco de una industria, de la industria petroquímica, que es lo importante para un país que quiere despegar desde el sector industrial, desde el sector agroexportador. Y estamos comprando en el siglo XXI insumos, compramos materias primas y todas estas cosas que indudablemente encarecen los costos de producción. El doctor René Ortiz, ¿cuál sería la razón por qué no se hizo una petroquímica acá en el Ecuador? Muchísimas gracias por la invitación suya para participar en su programa y comunicarme con su distinguida audiencia con unos comentarios sobre estas muy sesudas cuestiones, muy sesudos requerimientos, preocupaciones del pasado. ¿Por qué no se hizo así? Yo personalmente pienso que uno de los principales problemas por los que ha atravesado la industria del petróleo en general y la industria de la refinación de petróleo y petroquímica ha sido el tener una empresa estatal que se consideraba capaz de hacer todo. Mentira. En este mundo nadie hace todo. Todos coordinan para hacer unas partes, otras partes, etcétera, etcétera. Es decir, no hay el todólogo, no existe el todólogo. Y si es que alguien cree que puede hacer todo, entonces se equivoca. Claro, nosotros hemos perdido prácticamente 30, 40 años de oportunidades en el tiempo para poder hacer lo que usted con propiedad lo dice. Bueno, pues podíamos haber hecho petroquímica. Muy bien, podíamos. No se hizo. Se perdió el tren de la historia de la petroquímica. ¿Por qué?
porque hay en otras latitudes del mundo sí se dieron cuenta que para este tipo de industria manufacturera como la del petróleo se necesita mucha ciencia y mucha tecnología. Es muy dinámica y es muy cambiante, y consecuentemente había que estar alineado con el mundo. Y alinearse con el mundo de la industria de la refinación de petróleo significaba tener alianzas con todas aquellas empresas del mundo que hacen tecnología, que invierten miles de millones de dólares en productos tecnológicos, porque todo esto ha ido cambiando. Fíjese usted que hoy en día en nuestro país, en Ecuador, no se consume gasolinas con plomo. Antiguamente se utilizaba mucho tetraetilo de plomo, que era un componente químico que permitía la combustión del combustible, gasolina, en la cámara del motor, por ejemplo. Entonces esto ya no se usa porque esto provocaba una contaminación ambiental muy significativa. Hoy día los estándares obligan a que las refinerías no produzcan gasolinas con tetraetilo de plomo. Y así hay muchos otros ejemplos de cómo ha ido avanzando el proceso tecnológico de estos productos refinados de petróleo. Porque coincidamos los dos, señor economista, con lo siguiente: el consumidor no puede poner petróleo directamente en su vehículo, en su carro. Las turbinas de generación eléctrica tampoco pueden utilizar directamente el petróleo para generar electricidad. No. Hay que refinarlo. Es decir, la industria de la refinación es el proceso que permite que la materia prima petróleo crudo se convierta en combustible o petroquímica. Esto es absolutamente necesario. Y hoy en día, en Arabia Saudita y en todo el Golfo Pérsico existe una gigantesca instalación de refinerías orientadas exclusivamente hacia la producción de petroquímicos. Es decir, esta región del mundo domina el mercado petroquímico mundial. Y así se van especializando por regiones las industrias manufactureras de combustibles y petroquímicas. ¿Perdimos el tren de la historia petroquímica? Sí, se perdió, porque hoy en día pues sería simplemente descabellado pensar que el Ecuador podría iniciar un proyecto de procesamiento de crudo para productos petroquímicos. Es absolutamente inviable económicamente, porque no podría competir con estos gigantes que están instalados ya, que producen, que tienen sus mercados, diría inclusive mercados, usted me entenderá la palabra, señor economista, cautivos. Claro, pues están cautivos porque han ido desarrollando esos mercados. Entonces, se perdió el tren de la historia, coincido con usted plenamente. 7:57 en Huancavelica 8:30 AM, la Che Grande de la Información, dialogando esta mañana con el doctor René Ortiz, experto petrolero. Usted, Lenín, por favor. Para saludar, darle los buenos días al doctor Ortiz. Una consulta, doctor. Se dice pues que el petróleo ecuatoriano está comprometido durante un largo tiempo con las empresas chinas, con las empresas tailandesas. La explotación del Yasuní está comenzando y vamos a tener crudo, le consulto, doctor, para refinar, vamos a tener petróleo. ¿Cuáles son nuestras reservas? ¿Será un buen negocio, tomando en cuenta pues que construir una petroquímica no es algo que tome poco tiempo, ¿no? Y claro, siempre y cuando haya los interesados, los inversionistas en poner los recursos para hacer de la refinería del Pacífico algo más que un gran terreno aplanado. Tomar su última observación. Haya los inversionistas. El error de concepto para proyecto de refinería del Pacífico del gobierno anterior es creer que esa refinería, ese proyecto, podía ser llevado adelante por Petroecuador asociado con Petróleos de Venezuela. Fracaso total. Han transcurrido 10 años,
fracasó totalmente el proyecto, esa concepción de que ellos podían hacer el financiamiento y conseguir el financiamiento. Hoy día la concepción es diferente. Entiendo que el gobierno, con el ministro actual, el ingeniero Carlos Pérez, promueve la inversión. Entonces por eso decía, tomo su última observación. Inversión, esto quiere decir un proyecto totalmente diferente. Los inversionistas necesitan condiciones clarísimas para poder realizar esas inversiones. Número uno, las condiciones de tributación. Entonces nosotros tenemos que tener un mercado tributario, digamos así, que sea atractivo para el inversionista. ¿Y usted considera que nosotros tenemos un mercado atractivo cuando cargamos 5% a la salida de los combustibles como impuesto? No, pues esto es una locura. Por eso el sector privado ha pedido al gobierno actual de considerar la remoción de este tipo de impuestos, porque esto penaliza precisamente la atracción de inversiones hacia el Ecuador. Este es un ejemplo, pero en general las condiciones económicas que prevalecen hoy en día en Ecuador no le hacen atractiva la inversión. ¿No le hacen atractiva la inversión de qué? De un proyecto que fue concebido en una capacidad de 300,000 barriles por día. Y entonces, no importa el número de reservas que existan, afortunadamente en el mercado existe una sobreabundancia de petróleo crudo. Totalmente competitivo, buenos precios, sobreabundancia. Es decir, desde el punto de vista de reservas, no necesariamente ese proyecto quedaría dependiente de las reservas descubiertas, las desarrolladas, por ejemplo, en el ITT y en el sur oriente de Ecuador, que estarían como potencial para el futuro. No es una condicionante per se para realizar este proyecto. Pero el proyecto per se necesita unas condiciones económicas muy especiales. Mi sugerencia, no de ahora, y permítame hacerlo en este programa con ustedes, mi sugerencia es que hay que crear una zona libre, una zona protegida, lo que se llama una zona de comercio totalmente protegida del ambiente interno. Esto está en las leyes, nosotros hemos promovido esto, y esta es la única forma en la que se podría realizar un proyecto de refinación de crudo en este sitio llamado El Aromo. Sin embargo, en estas circunstancias, mi opinión es que esa área que ha sido preparada, que está ya, se han invertido más de 1.200 o 1.500 millones de dólares, preparada para esta instalación industrial de refinación de petróleo, podría dar el gobierno nacional el salto tecnológico más importante de cualquier parte de esta área de Sudamérica, que es provocar lo mismo, inversión, como usted lo señalaba, inversión de un parque solar fotovoltaico, y daríamos el salto tecnológico para generar electricidad fotovoltaica. Claro, no lo va a invertir el gobierno y no lo debe invertir. El gobierno tiene que dejar de ser inversionista, el gobierno tiene que dejar de ser un empresario. Para eso están los empresarios locales y los empresarios internacionales. Entonces, crear las condiciones para dar el salto tecnológico. Y el salto tecnológico, así como lo dimos, bueno, usted es demasiado joven, licenciado, pero el doctor Clever Chica me va a reconocer esto, el salto tecnológico que dimos en las comunicaciones telefónicas, cuando nosotros teníamos un atraso terrible, por precisamente el estatismo empresarial, y dimos el salto a los teléfonos celulares. Esto es el salto tecnológico que yo digo, hagamos un símil. Veamos si hay interesados inversionistas en tomar ese sitio del Aromo y convertirlo en un parque solar fotovoltaico. Dialogando con el doctor René Ortiz, experto petrolero con mucha experiencia. Usted, Lenín Artieda, por favor. Sí, doctor Ortiz, le agradecemos por esos minutos de espera. Y dentro de esto, el gobierno está hablando mucho sobre la renegociación de los contratos petroleros que se firmaron con las estatales chinas y tailandesas.
¿Es posible en la práctica lograr una renegociación? Porque, no sé, ¿no? Uno que no conoce de estos temas, que no tiene la experiencia, que sí tiene usted, doctor Ortiz, uno piensa y dice, a ver, si los chinos y los tailandeses tienen unos contratos con condiciones extraordinarias, ¿a cuenta de que les va a interesar renegociarlos? Usted que conoce las interioridades, las profundidades sobre estos asuntos, coméntenos qué posibilidades tenemos como país en la práctica de lograr una renegociación en mejores condiciones. Dos características esenciales que le dan todo el favor al gobierno del Ecuador para renegociar esos contratos. Número uno, decirles, señores, si hay una deuda de 5.000 millones de dólares, se la vamos a pagar inmediatamente. Y el gobierno, que acaba de colocar 3.000 millones de dólares en el mercado internacional financiero, perfectamente puede colocar 5.000 más, porque dijo, y estoy informado al respecto, había una demanda por aproximadamente 10.000. Ok, solamente se emitieron 3.000, pues hay todavía 7.000 millones de potencial interés sobre nueva deuda de Ecuador. Es hacerle emisiones, tomar los 5.000 y entregárselos a los acreedores, en este caso los chinos y los tailandeses, y decir, señores, nosotros en esas condiciones los contratos no los podemos seguir observando normalmente. Y la segunda característica importante del proceso de renegociación es precisamente mostrarles que las condiciones han cambiado. Y las condiciones han cambiado porque dentro de las fórmulas que se utilizaron para el cálculo del precio, pues había un índice que es un índice tomado de una revista internacional, una publicación, en la que muchos vendedores y compradores lo utilizaban como referencia. Hoy día ese índice ya no se exhibe, ya no se produce, ya no se publica. Es decir, el Ecuador tiene todo a favor como para poder finalmente, porque mire usted la cantidad de tiempo que ha transcurrido, el ministro ha hecho todos los esfuerzos posibles, ¿no? Esto que estoy manifestándole a usted no es que es nuevo, esto debe haber sido ya planteado, y creo que con toda seguridad el ministro ya lo planteó a estos acreedores, a estos contratistas de crudo prevendido. Bueno, pues, si no hay aceptación, si no hay luz al final del túnel para poder cambiar esas condiciones, pues el gobierno no le va a quedar otra opción que simplemente recurrir al mercado de bonos internacionales, solicitar 5.000 millones de dólares y pagárselos a estos señores, y se acabó el cuento chino En esa preventa usted identifica también irregularidades, ilegalidades. Bueno, en esa preventa hay demasiadas condiciones favorabilísimas a los acreedores, porque quienes firmaron esos contratos, quienes llegaron a ese tipo de negociaciones, no miraron el interés ecuatoriano, no miraron cómo funciona el mercado internacional, y esto es un pacto que hicieron que es totalmente no existente en el mundo de los negocios de la industria petrolera. Deben haberse estado frotando las manos diciendo, tenemos un negocio tan bueno, tan lucrativo. Primero les prestamos un dinero que es para ganar intereses, o sea, tienen un negocio financiero. En segundo lugar, tenemos una forma de pago que es con petróleo, y que además de pagar con petróleo, genera un compromiso de venta de Petroecuador hacia estas compañías de casi 10 años seguidos de ser lo mismo, ¿no? 10 veces más el volumen que se ha utilizado para pagar. Entonces, todas estas condiciones eran muy favorables y siguen siendo muy favorables a los contratistas chinos y a los contratistas tailandeses. Esas condiciones no podrían seguir, ya han sido planteadas por el gobierno tiene suficientes argumentos buenos, y yo creo que ya tomar una especie de indicador como el fin de la consulta popular en Ecuador. Si después del siguiente día del fin de la consulta ustedes no han podido llegar a un acuerdo para unas nuevas condiciones contractuales, simplemente Ecuador ya no podría honrar esos contratos. Y cualquier juez de palo, en cualquier tribunal internacional, le daría la razón al Ecuador, porque lo que estoy diciendo y lo que ha dicho el ministro es absolutamente pertinente.
8:11 en Huancavelica. De mi parte, la última pregunta, doctor Ortiz. Concretamente, estas negociaciones que ya las ha comunicado el ministro Pérez, no es propiamente con el producto, sino con la transportación, me parece, doctor Ortiz. Y a decir del ministro, esto está bastante factible o accesible de parte de los contratistas, en este caso pues los chinos, los tailandeses y Unipec. Entonces, al parecer ahí podría haber unas ventajas para el Ecuador. ¿Cree usted, doctor Ortiz, que eso, tal como lo ha dicho el ministro, van por el buen camino? ¿Cree, repito, se va a dar, será realidad, dado a que de alguna manera el Ecuador va a ganar esto? Y la otra pregunta es esta subasta que va a haber de los 3.200.000 barriles de petróleo. ¿Cree usted, doctor Ortiz, que el Ecuador sacará alguna ventaja, teniendo en cuenta que hoy el panorama en el mercado internacional del petróleo es bastante prometedor o bastante lleno de optimismo, doctor? Sí, en realidad las observaciones suyas son absolutamente correctas. Ya han sido planteados los términos y condiciones que quiere el Ecuador renegociar sus contratos. Esos términos y condiciones, bueno, han pasado demasiado tiempo. Yo creo que tienen que terminar. Yo creo que el ministro tiene el optimismo de terminarlas bien. Ojalá. Simplemente los ecuatorianos creemos y damos el crédito como para que él siga negociando esos contratos. Me refiero al ministro Pérez. Muy bien, adelante y termine con ese problema. Ahora, en relación con el otro tema, que es un poco más futurístico, están de por medio otras condiciones. Número uno, en el área boreal entramos en un patrón de consumo diferente de refinerías. El que estamos saliendo es un patrón de consumo de invierno. Este requiere mucho fuel oil y en esas condiciones el crudo ecuatoriano se coloca perfectamente en el mercado. Es un crudo pesado y genera mucho fuel oil. Muy bien. Esto estamos saliendo, digo, para los consumidores de la área boreal del norte. Estamos entrando en las condiciones de verano de esta misma área. El patrón de consumo de verano es gasolinas. Entonces las refinerías buscan también crudos livianos precisamente para entrar dentro de ese patrón de consumo de verano del año boreal en la parte norte del planeta. Esas condiciones pueden ser las que primen en la próxima definición de la venta spot de los 3 millones de barriles. Ecuador dio un batatazo formidable con la primera licitación de spot. Formidable porque sacó una ventaja gigantesca, que es otra herramienta que le permitió sentar a los chinos, tailandeses y a Unipec en la mesa de renegociaciones y decir, bueno, mire, estas condiciones están prevaleciendo en el mercado y hay que negociar. Esperemos que estos 3 millones de barriles que está pensando el gobierno ponerlos en el spot lleven las mismas características ventajosas para Ecuador. Pero le anticipé cómo van cambiando los patrones de consumo de la área más gigantesca de consumo de derivados, que es precisamente el área boreal. Como siempre, doctor Ortiz, muy orientadoras sus expresiones para nuestros oyentes de Radio Huancavelica, y le agradecemos por su presencia aquí en los micrófonos de la radio, y a los oyentes que tienen la bondad de escucharnos, pueden leer esta entrevista en la página web, en nuestras redes sociales, ahora en el YouTube también de la radio y del canal del fútbol. Entonces está perfectamente informado el oyente, el ciudadano de aquí del Ecuador y del resto del mundo. Doctor Ortiz, le agradecemos y seguiremos molestándolo
porque este tema del petróleo, digo, insisto, es una de las primeras opciones para el presupuesto general del Estado en cuanto a ingresos. Y por eso, pues, usted como experto nos hará las mejores recomendaciones. Un abrazo para usted y tenga buena semana. Huancavelica, la H grande de la información.